Vamos a trabajar, hay dos tablas, en realidad yo solamente les mencioné una ayer, que es la tabla de distribución de probabilidad acumulada, que ustedes la tienen en la carpeta como el nombre de tabla normal estándar acumulada justamente. Bueno, entonces es esta tabla que tiene dos páginas, una con valores negativos que corresponde a valores por debajo de la media y la otra que tiene valores positivos. Tenemos otra tabla también que ya vamos a ver cómo se usa, que también tiene áreas, pero no son áreas acumuladas, o sea, no van desde menos infinito a un valor, sino que tiene áreas centradas. Y esa está en otro archivo que se llama tabla normal estándar centrada. Bueno, hoy vamos a aprender a usarlas a las dos tablas. Entonces vamos al archivo donde están los casos que vamos a resolver. Están en la guía de trabajos prácticos, en la que se llama distribución de probabilidad normal ejercicios. Bueno, ahí hay varios casos de aplicación para calcular probabilidades normales. En esta clase nosotros vamos a trabajar con el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 3 es lo mismo que el 2. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia, y los que siguen, que son aplicaciones reales, esos los vamos a resolver en la clase práctica del jueves a las 19 horas. El ejercicio 1, el 2 y el 3 son ejercicios para aprender a manejar la tabla y a buscar probabilidades en la tabla. Acá vamos a trabajar con la variable aleatoria z. Recordemos que la variable aleatoria z es una variable aleatoria normal muy particular porque tiene una media de 0 y un desvío estándar de 1. Esa variable aleatoria z es la que aparece en las tablas, porque si no, imagínense que tendría que haber infinitas tablas, tanto como valores posibles de x hay, y estos valores son infinitos. Entonces lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con probabilidades normales, nosotros siempre vamos a tener x, o sea, nuestros datos vienen los pesos de las plantas, las alturas de los animales, la ganancia de peso en kilos, o sea, todos los datos de la vida real no vienen expresados en z, todos provienen de una distribución que tiene un mu determinado y un sigma determinado, que por lo general el mu no es 0 y el sigma no es 1. Pero hay una única tabla para buscar. Entonces, ¿cómo es que se hace para trabajar con esas tablas? Bueno, nosotros vamos a expresar, cuando trabajemos, los valores de x los vamos a expresar en unidades estandarizadas. O sea, nosotros vamos a transformar los valores de x en valores de z. ¿Cómo es que se hace la transformación o sea, es como una reexpresión de los valores? ¿Cómo hacemos para pasar de x a z? Porque ese es el tema aquí. Eso es lo que queremos hacer para poder usar esa tabla. O sea, nosotros tenemos x, pero para poder usar la tabla hay que reexpresar la x en unidades z, o sea, de la distribución estándar. Bueno, eso se hace mediante esta formulita que está acá. O sea, si yo a mis valores de x le resto mu y los divido en sigma, va a quedar expresado el valor de x, este que está aquí, va a quedar expresado en términos de una distribución normal estándar. Y con eso nos va a permitir usar la tabla. Entonces vamos a usar la siguiente propiedad, esta que está aquí. Si yo necesito el área bajo la curva entre dos valores cualesquiera, x1 y x2, yo lo que voy a hacer es aplicar esta formulita que está acá, que se llama la estandarización de la variable x,
y voy a aplicarla para x1, acá está, para x1, ahí, y lo voy a convertir en un valor de z1, o sea, el x1 lo voy a reexpresar en unidades de la distribución normal estándar. Y lo mismo hago con el x2 y aplico esta otra estandarización. Entonces, la propiedad que voy a usar es que el área bajo la curva en x, entre los valores de x1 y x2, en probabilidad va a ser igual que la probabilidad entre los valores de z1 y z2 en términos de la distribución normal estándar. O sea que yo, si estandarizo los valores de x, no interesa en qué unidad de medida estén los valores de x, yo aplicando esta expresión que me permite estandarizar, yo los reexpreso en términos de z, y de esa forma puedo usar esas tablas que tengo ahí para cualquier valor de x. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona o cómo se buscan las probabilidades usando la tabla, que son los ejercicios 1, 2 y 3. A partir del ejercicio 4, que es tipo de ejercicio 4 en adelante, son los tipos de ejercicios que nosotros les tomamos en las evaluaciones. El 1, el 2 y el 3 más que nada son para aprender a usar la tabla. Ahora, en un control de lectura, sí, ahí le puedo pedirle buscar en la tabla en unidades de z directamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para usar esta tabla, la de la distribución normal estándar acumulada. Bueno, ¿qué es lo que tiene esta tabla? Esto es lo que tenemos que entender, que son estos números que están aquí adentro de la tabla. Fíjense el dibujo este que aparece aquí. Nos está diciendo que lo que está acá en el cuerpo de la tabla es un área. ¿Qué área es? Desde menos infinito hasta algún valor determinado de z. ¿Cuáles son los valores de z? ¿Cómo los encuentro en la tabla? Bueno, los valores de z están aquí. Vamos a marcar. Los valores de z, ven, están acá. Esos son los valores de z. Acá valores negativos en esta parte de la tabla y valores positivos en esta otra parte de la tabla. Los valores negativos de z corresponden a valores que están por debajo de la media, que como es una normal estándar sabemos que esa media es 0. Y los valores positivos corresponden a esta segunda mitad de la distribución, que es cuando los valores de z son positivos. Entonces, ¿cómo se busca en la tabla? Supónganse que yo quiera saber cuál es la probabilidad acumulada por debajo de menos, saber cuánto vale el área por debajo de menos 3,2. Digamos, por debajo de menos 3,22. O sea, lo que quiero yo ahí es el área por debajo de ese valor. Bueno, eso es lo que está tabulado aquí en el cuerpo de la tabla. Es el área que hay por debajo de un valor determinado de z. Entonces, ¿cómo entro a la tabla? La primera columna de la tabla tiene el entero y el primer decimal del valor de z que nosotros estamos buscando. Y las columnas tienen el segundo decimal. O sea que si yo estoy buscando cuánto vale el área desde menos infinito hasta menos 3,22, ingreso por esta línea. Acá está el 3,2. Ven, el 3,2 es el entero y el primer decimal. Y el segundo decimal lo busco en las columnas. O sea, como el segundo decimal es 2, voy a entrar por acá. O sea, eso representa menos 3,22. Entonces, bajo a la intersección, ahí,
y acá. Y me dice que esta cola que hay acá, el área desde menos infinito hasta menos 3,22 tiene un valor de 0,0006. O sea, lo que está acá adentro es la integral entre menos infinito y x de la f de x, que ya la sabemos, 1 sobre sigma raíz de 2pi por e a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma al cuadrado, que es la densidad de la distribución normal. Entonces, encontrar este valor nos resuelve la integral. La solución de la integral es el área de menos infinito hasta ese valor. Entonces, eso es lo que tiene la tabla. Pero eso no va a ser lo único que nosotros vamos a querer buscar. A veces podemos querer buscar áreas que van desde un valor de z hacia la derecha, o entre dos valores, o un área que se encuentra en el centro. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo hacemos para buscar y calcular aquellos valores de probabilidad que no salen directamente de la tabla, sino que hay que hacer algunos cálculos previos. Bueno, entonces vamos al ejercicio 1. Acá yo les he armado una especie de apunte para que sea más fácil de seguir. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1. Vamos a hacer uno de cada caso. Ven, hay un caso acá que es menor, otro caso que es mayor que un valor, entre dos valores, o el caso de valor absoluto. Cuando aparece el valor absoluto, quiere decir que el área está ubicada en el centro exacto de la normal. Entonces vamos a ver un caso de cada uno. Los demás les quedan a ustedes como ejercicio, pero se resuelven exactamente igual que el caso que nosotros vamos a ver. Bueno, hay un solo caso que en realidad no hace falta que nosotros lo resolvamos, que ese lo vamos a ver ahora mismo, y es este. La probabilidad de que z sea un valor exacto. Por las propiedades de una función de densidad, nosotros sabemos que la probabilidad de valores exactos siempre es 0. Entonces, este caso que está acá, el m, no es necesario ir a ninguna tabla, porque sabemos que ese valor va a ser, por definición de una función de densidad, siempre va a ser 0. Entonces ese no hace falta ir a la tabla. Si les decimos, tengo una función de densidad, ¿cuál es la probabilidad de z igual a tanto? 0. Eso estaba ayer en el control de lectura. La mayoría lo contestó bien, hay muchos que contestaron mal, porque se ve que no habían leído las propiedades de una función de densidad. Bueno, eso vale para la normal y para cualquier función de densidad que nosotros veamos. Bueno, entonces vamos a ver el primer caso. Cuando tenemos una probabilidad, queremos saber cuál es la probabilidad de que z sea un valor menor que un valor determinado de z. Bueno, eso es lo que está justamente en la tabla. Cuando dice menor, van directamente a la tabla y buscan el valor correspondiente. Entonces en este caso nos está pidiendo la probabilidad de z menor que 1,10. Eso es la acumulada de f de 1, o sea la f de 1,10, por eso acá lo he puesto con mayúscula. Es la f de 1,10. O sea, es la integral entre menos infinito y 1,10 de f de x por dx. Y el área pedida está dibujada acá. Siempre es útil hacer estos dibujitos para que yo me dé cuenta qué es lo que me está pidiendo. O sea, acá me está pidiendo valores, el área por debajo de 1,10. O sea, es todo este sector que está acá dibujado de rosado. Y eso es justamente lo que da la tabla. Entonces, ¿cómo busco eso en la tabla? Bueno, como vimos recién. Entonces, si es 1.1, el ejercicio arriba dice 0.1, pero bueno, es lo mismo que poner 1.10.
Entonces busco acá el entero y el primer decimal. Esta es la tabla que está allá, solo que yo he puesto aquí en el apunte el pedacito de la tabla que a nosotros nos va a servir para resolver esto, así sea más fácil de entender. Entonces, entro por el decimal y el primer entero, tenemos 1.1 acá. El segundo decimal es 0 porque es menor que 1.10. Bueno, voy acá a la intersección y esa área es 0,8643. O sea que toda esta área que está aquí dibujada en rosado, su valor es 0,8643. O sea, ese es el valor de esa área. Ese es el caso más fácil de resolver porque sale directamente de la tabla. Ahora, si el valor fuera 1.12, ¿cómo entramos? Bueno, entramos por la misma fila. Tenemos 1.1 acá, pero ahora el segundo decimal es un 2. Entonces venimos a la columna donde está el 2. Eso va a ser 1.12. Bajamos a la intersección ahí y nos da 0,8686. O sea, ese es el área desde menos infinito hasta 1,12. Bueno, entonces todos los ejercicios en lo que aparezca menor son valores que se sacan directamente de la tabla de la distribución acumulada de la variable normal z. Ahora veamos otro caso. Cuando les pedimos o queremos calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor. Les voy a mirar. Me pregunta si la clase se graba, va a estar subida más o menos a la 1, 2 de la tarde. Bueno, entonces seguimos. Cuando tenemos un valor mayor, lo que nos está pidiendo es un área hacia la derecha del valor. O sea, por ejemplo, si les pedimos la probabilidad de z mayor de 1,77, el 1,77 está acá. Entonces lo que le estamos pidiendo aquí es un área hacia la derecha. O sea, es de 1,77 hacia más infinito, que no es lo que da la tabla. La tabla lo que tiene es desde aquí hasta ahí. Eso es lo que da la tabla, es toda esta área que está aquí. Pero ahora le estamos pidiendo que calculen hacia el otro lado, que eso no está tabulado directamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar acá? Hay una propiedad de la distribución normal que nosotros sabemos que existe, y es que la distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si yo la pliego en la esperanza, las dos mitades son exactamente iguales. Entonces imagínense que la estamos dividiendo por la mitad y estamos superponiendo este pedacito con este pedacito de acá. O sea, lo que estoy diciendo es que el área, voy a borrar esto un poquito, como es simétrica esta región que estamos marcando acá por arriba de 1,77, voy a escribir el valor ahí para que se quede más claro. El valor aquí es 1,77. Como es simétrica, el área que queda por arriba de 1,77 es igual al área que queda por debajo de menos 1,77. Son iguales porque la distribución es simétrica. O sea, esto que está aquí es igual que esto que está aquí. Vuelvan a hacer la imagen de que yo la doblo acá, la giro ahí en la esperanza, la giro para aquí. Entonces este pedazo que está acá es exactamente igual que este que está aquí.
Entonces sabemos por simetría que la probabilidad de z más grande o mayor que 1,77, que es esto, es igual que la probabilidad de que z sea menor que menos 1,77. ¿Mm? Eh, Profe, una pregunta. sí, ¿Para todos los ejercicios van a ser simétricas? la curva normal siempre es simétrica. Así Ah, que bien. no hay, Gracias. no hay posibilidades de que les cambiemos O sea, eso. para todos le tenemos que dibujar el área así, digamos, Y para izquierda. es conveniente dibujar para que ustedes tengan claridad de qué es lo que están haciendo, porque si lo hacen de Ah, memoria es bien. difícil darse cuenta. En cambio, con estos dibujitos uno rápidamente se da cuenta qué es lo que tengo que hacer. ¿M? Ah, Entonces, bueno, muchas gracias. bueno, por esa propiedad de simetría, entonces, acá lo está expresado. La probabilidad de que z sea más grande que 1,77, que es esto que está aquí, esa región, por la simetría nosotros sabemos que es igual que la probabilidad sea menor que menos 1,77, que es esta que está aquí. Y esto sí está en la tabla, porque justamente lo que tiene la tabla es áreas hacia la derecha. Entonces, si sabemos que es la probabilidad de z menor que menos 1,77, entro directamente a la tabla con menos 1,77. Vengo a la intersección acá y acá y me dice que esa área tiene un valor de 0,0384. O sea que esta área que es 0,0384 a la derecha de 1,77, si yo lo pienso de la otra cola, es el mismo valor que hay por debajo de menos 1,77, porque es simétrica la distribución normal. Esa es una forma de buscar áreas a la derecha, que es la más fácil. O sea, si siempre que me piden un área de mayor, ¿qué hago para calcular el área? Invierto el signo de la desigualdad, ven, acá de mayor pasa a menor, y al valor positivo le pongo el valor negativo, le cambio el signo, o sea, invierto el signo de la desigualdad, cambio el signo del valor y entro directamente a la tabla con ese valor. Esa es la forma de trabajar usando simetría. Bueno, hay gente que no le confunde un poco eso. Entonces también podemos trabajar usando el evento complementario. A ver, ¿cómo sería? Yo tengo esto es lo que me pide, la región amarilla que está acá. O sea, la probabilidad de que z sea mayor que 1,77. Pero eso no está tabulado. Ahora, ¿yo qué propiedad de la distribución normal puedo usar en este caso? Yo sé que el área bajo la curva, el área completa bajo la curva, vale 1. Y sé también que lo que tiene la tabla es la región a la derecha del valor. Entonces, si yo al total, que vale 1, al área total, que vale 1, o sea, es el área completa, vale 1 esa, le resto el valor que me da la tabla hasta 1,77, esto de acá es 1, es el total es 1. Bueno, si a 1, que es el área completa, le resto lo que me da la tabla, que es desde menos infinito hasta 1,77, voy a escribir aquí, estamos con 1,77. El área total menos esta área que está en rosado acá nos deja este pedacito amarillo que es lo que nosotros estamos buscando calcular. Entonces nosotros lo podemos decir así, que la probabilidad de que z mayor que 1,77 es el sector amarillo, lo podemos calcular como 1, que es el área total, menos el valor
que da la tabla desde menos infinito a 1,77, que es esta región que está aquí en color rosado. Entonces va a ser 1 menos el valor sacado de la tabla para 1,77, que es 0,9616. La resta nos da 0,0384, que es coincidente, por supuesto, y debe serlo, con el valor que calculamos aquí por simetría. Entonces, cuando esté el caso de mayor, tenemos dos opciones. Lo podemos calcular usando la simetría, usando esta regla de invertir el símbolo de la desigualdad, o sea, de mayor pasa a menor, y si el valor está positivo, lo pasamos a negativo y buscamos el valor en la tabla. O la otra es hacer 1 menos el valor tabulado hasta ese valor, y la diferencia nos va a dar esa área hacia la derecha. Entonces, cualquiera de las dos formas de llegar a este valor de área es correcto, y cada uno use el método que más le guste para encontrarlo. Nosotros no le des... Profe, Sí. disculpe, ¿y cómo se buscaría ese 0,9616? Bueno, vamos a la tabla. El 0,9616 es la probabilidad de z menor que 1,77, o sea, es el área en rosado. Entonces vamos a la tabla. Es un valor positivo. Entonces vamos a ir a la segunda parte de la tabla. Entonces tenemos 1,7 acá para el primer entero y 0,7 aquí para el segundo entero. Entonces vamos a la intersección de esos dos valores, ahí y ahí, y ahí está el 0,9616, que es el que acabamos de poner ahí. ¿Se entendió ahí? Gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, vamos al tercer caso ahora. El tercer caso es entre dos valores, o sea, queremos calcular una porción de área entre dos valores de la distribución. Entonces acá nos está pidiendo entre 0,93, que es ahí, y entre 2,13, que es ahí. Entonces nos pide la probabilidad entre Z093 y Z213. Ese está este trozo de área que está acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una diferencia de áreas. Si nosotros buscamos la F o la probabilidad de Z menor que 2,3 en la tabla, lo que nos va a dar es el área desde menos infinito hasta 2,3. Y si buscamos en la tabla la probabilidad por debajo de 0,93 en la tabla, nos va a dar el área desde aquí hasta acá. O sea, nos va a dar toda esta área hasta acá, o sea, todo pintado de rosado desde menos 2,13 para abajo. Y además nos va a dar, si buscamos 0,93, desde el 0,93 para abajo. Entonces la diferencia del área hasta 2,13 menos el área hasta 0,93 nos va a dejar este trocito de área que está acá, que es la que nosotros estamos buscando. Entonces, expresándolo en términos de acumuladas, ¿esto cómo sería? La probabilidad entre 0,93 y 2,13 va a ser la probabilidad acumulada hasta 2,13, o sea, desde menos infinito hasta 2,13, menos la probabilidad acumulada hasta 0,93, o sea, desde menos infinito a 0,93. La diferencia de esas dos áreas nos va a dar el valor de área entre esos dos valores de Z. Entonces, a ver, busquemos cuánto valen.
para 2,13, el área desde menos infinito a 2,13, entramos acá, 2,1 es el entero y el primer decimal, 3 es el segundo decimal, vamos a la intersección, da 0,9834, que está acá. Y la f de 0,93, entramos por 0,9, vamos hasta 0,3, que es el segundo decimal, y nos da 0,8238. Está ahí. Entonces la diferencia entre esas dos áreas nos da la sección de área que nosotros estamos buscando, que es entre 0,93 y 2,13, y ese valor es 0,1596, que corresponde a toda esta área acá que está marcada en color rosado. Entonces siempre que les pidamos entre dos valores, ustedes van a buscar de la tabla el valor de área del valor mayor, la del valor menor, y van a hacer la resta de los dos para obtener el sector de área entre los dos valores solicitados. Bueno, esos son los tres casos y cada uno de ellos se resuelve exactamente de la misma manera. Los demás que quedan ahí son para que ustedes practiquen cómo funciona la tabla. Ahora tenemos otro caso y que va a usar otra tabla, que es la que vamos a ver ahora, que es la tabla normal centrada, que se la ve diferente. Bueno, vamos a ver cómo se usa esa tabla. Bueno, esa tabla se usa cuando nosotros tenemos un área centrada. Entonces, si nosotros les pedimos cuál es la probabilidad de el valor absoluto de z menor que 1,96, eso es equivalente a decir que estamos buscando un área que va desde menos 1,96 hasta 1,96 positivo. O sea, si nosotros lo dibujamos, lo que le estamos pidiendo es esto. ¿Cuánto vale esta área? Como empieza en un valor de z negativo y termina en el mismo valor positivo, eso es lo que se llama un área centrada. Para esas áreas centradas es que está hecha esta tabla de las áreas centradas. Yo acá lo que he transcrito es una partecita de esa tabla. La tabla completa, fíjense, bueno, tiene más valores. Lo que yo he transcrito es la parte inferior de la tabla, que es la que generalmente vamos a usar. Esta parte de abajo, debajo de la línea gruesa. Se usa mucho en inferencia estadística sacar valores de esta parte de la tabla. Bueno, entonces veamos cómo se buscaría. Bueno, yo quiero entonces cuánto vale el área centrada entre menos 1,96 por este lado, menos 1,96 y 1,96 y positivo 1,96 por este lado. Entonces ese es un área centrada. Entonces, ¿cómo busco en la tabla? En la tabla nos venimos acá, donde en la columna que dice Z, y buscamos dónde está 1,96. ¿Ven? Está ahí. Dice más o menos 1,96. De ahí nos venimos para la columna que dice A, hasta ahí, y nos dice que el área comprendida entre menos 1,96 y más 1,96 vale 0,95. O sea, lo que está diciendo la tabla es que esta área entre esos dos valores es 0,95. Un área centrada. Entonces, siempre que el área sea centrada, se van a la tabla esta de
la distribución centrada. Ahora, ¿qué pasaría si les pedimos que el valor absoluto sea mayor que 1,96? Esto se me quedó arriba, tendría que venir abajo. Si les pedimos la probabilidad de z mayor que 1,96, lo que nos está pidiendo es que busquemos cuánto vale la suma de las áreas hacia la derecha de 1,96 más cuánto vale el área hacia la izquierda de menos 1,96. O sea, la suma de esta área con la suma de esta otra área. Nosotros recién hemos buscado que esta de acá del centro vale 0,95. Ese es el área, es lo que aparece en la tabla como A, el área centrada. Pero acá no es el área centrada, lo que estamos pidiendo es cuánto es de área que queda por fuera del centro, o lo que es lo mismo decir hacia las dos colas de la distribución, por arriba de 1,96 y por debajo de menos 1,96. Bueno, si el área total es 1 y sabemos que el área central es 0,95, entonces ¿cuánto tiene que valer la suma de estas dos? Es obvio que tiene que valer 0,05 la suma de las dos, porque el área total bajo la curva es 1. Entonces, si la suma de las dos es 0,05, ¿cuánto vale cada una de ellas? Esta vale 0,025 y esta otra también vale 0,025. O sea, 0,025 más 0,025 es 0,05 más 0,95, 1. Bueno, el área esa que está ahí es sumada, es la que aparece aquí al lado en la columna que dice 1 menos A. O sea, esto es el área en el centro entre estos dos valores, y esto corresponde al valor de las áreas sumadas que quedan por fuera del centro. O sea, es no centro, es el complemento del centro, es lo que no está en el centro, es lo que queda hacia los extremos. Y eso está en esta columna de 1 menos A. Bueno, entonces siempre que las áreas sean centradas, usen esa tabla. Bueno, ahora vamos a ver un uso inverso de la tabla, porque hasta ahora lo que hemos buscado es, conociendo un valor de z, cuánto vale el valor de área. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajo inverso. Ahora lo que conocemos es el área, o sea, conocemos, ya sabemos el valor de esto. Mi pregunta es, ¿cuánto vale el valor de z que delimita esa área? Esa es mi incógnita. No sé el valor de z. O sea que la idea es usar la tabla en forma inversa. Entonces acá me está diciendo en este ejercicio 2 que la probabilidad de que z sea menor que algún valor, esto es lo que yo no conozco, es 0,1190. O sea, me está diciendo que esta región rosada que está acá es 0,1190. Pero yo no sé cuánto vale el valor de z que deja ese 0,1190 acá. Esa es la incógnita. Este es el valor, pero ya vamos a ver cómo lo buscamos. Entonces usamos la tabla en sentido inverso. Entonces vamos a la tabla. Como yo lo que conozco es el área, busco acá adentro de la tabla el valor de área que me está dando. Entonces el valor de área es 0,1190.
Bueno, vengo acá adentro, busco y encuentro que el 0,1190 está acá. Entonces ahora del centro me voy hacia los bordes de la tabla para ver cuál es el valor de z que dejó esa área a la izquierda. Entonces el 0,1190 corresponde a un valor de z de menos 1,1 y 0,8, o sea el valor es menos 1,18. Menos 1,18. O sea que acá está respondida mi incógnita. Entonces, ¿cuánto vale el valor de z que deja 0,1190 a la izquierda? Bueno, ese valor es menos 1,18. Entonces ahí puedo completar la incógnita. Entonces yo escribo la probabilidad de que z sea menor que menos 1,18, esto es lo que busqué recién, efectivamente es el 0,1190, que es lo que está marcado ahí. Bueno, ese es un caso. Veamos este otro caso. Cuando quiero saber un valor de z, pero el área está para la derecha. O sea, la probabilidad de z mayor que 0,43 me está diciendo ahí que es este color rosado. Eso es lo que yo sé, el valor de esta área. Pero lo que no sé es el valor que delimita este valor. Esta es mi incógnita. ¿En qué valor de z me deja esta área hacia la derecha? Esto es lo que no sé. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, no es fácil resolver este caso. Nosotros sabemos que el área total bajo la curva es 1. Y esta parte hacia la derecha vale 0,4013. Ahora, nosotros sabemos que la suma del área de esta parte, que esta amarilla es la que está tabulada, más la rosada, esta que está acá, que no está en la tabla, la suma de las dos da 1. Ahora, también sabemos que el valor de z que deja este valor de área a la izquierda, a la derecha, es el mismo valor de z que deja esta otra área hacia la izquierda. Y si esta de acá vale 0,4013, que es la que nos está dando ese dato, esta otra, ¿cuánto va a valer? 1 menos 0,4013, porque la suma de las dos da 1. Y 1 menos 0,4013 es 0,5987. O sea, el valor S corresponde a esta amarilla. Y esa sí está en la tabla. Esa está en la tabla. Entonces, si nosotros nos vamos al cuerpo de la tabla y buscamos el 0,5987, que está acá, eso corresponde a un valor de z de 0,25. 0,205. O sea, el valor que deja 0,4013 a la derecha y 0,5987 a la izquierda es 0,25. Y ahí queda resuelto ese caso. Entonces, siempre que tengan este caso de mayor, van a hacer 1 menos el valor y con ese van a entrar a la tabla y les va a dar directamente el valor de z. Bueno, ahora veamos el caso en que el área está centrada. O sea, yo sé que el área en el centro es 0,80. O sea, yo sé que el área en el centro es 0,80. Esto es 0,80.
pero no sé entre qué valores de z está delimitada el área de 0,80. Bueno, entonces ahí, en ese caso, me vengo a la tabla de áreas centradas y vengo acá, aquí, y busco en área el valor 0,80, que es el área centrada. Y de ahí me fijo acá en la columna de z, entre qué valores de z está delimitada el área de 0,80. Entonces ahí me dice que el valor inferior es menos 1,282 y el valor superior es 1,282 positivo. Y eso es así porque el área es centrada. Siempre que los valores centrados de A están centrados en el área, los valores de z que lo delimitan van desde un valor negativo a positivo, que son iguales en valor absoluto.